¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una vez más estamos de la Asociación Seguridad Ciudadana del 9. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Gustavo Abraham y nuestra intención es un poco tratar algunos de los temas que hacen a la violencia, ¿no? Que hacen a los delitos. Justamente esto es, en este caso en particular, vamos a hablar de violencia. Que va a hablar es Gustavo, que es profesor de filosofía. Y bueno, nos va a contar un poquito en principio para que saber dónde, digamos, porque Gustavo reúne una particularidad. Aparte de ser profesor de filosofía, trabaja en distintas escuelas de nuestro ámbito y bueno, va a poder contar no solamente la teoría, sino lo que él vive día a día en las aulas. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sí, un poco, bueno, yo soy profesor de filosofía y ciencias de la educación. También he estudiado psicología social, soy psicólogo social. Y no soy de 9 de julio, nací en Salta, pero vivo el 9 de julio desde el 2006. En el 2004 comencé a trabajar en una escuela agrotécnica de los Salesianos en Del Valle, que pertenece al partido 25 de Mayo. Y en el 2006 me vine a vivir a 9 de julio porque me ofrecieron en esa institución ser el vicedirector y eso me daba la posibilidad de viajar todos los días, entonces me radiqué en 9 de julio. Ahí trabajé como vicedirector hasta el 2012 y después empecé a trabajar en 9 de julio. Y hoy en la actualidad estoy en 7 escuelas de la ciudad, doy filosofía en 7 escuelas en el nivel secundario. Bueno, no hay muchas escuelas de 9 de julio, debe haber 12, quizás 20 en todo el partido, contando las escuelas de los pueblos. Y también trabajo en el nivel terciario, en el instituto número 4, dando filosofía en la carrera de maestras jardineras, ¿no? en el nivel inicial, y en la carrera del profesorado de historia. Ahí trabajo, tengo también horas en el terciario. Y bueno, no sé si como para entrar un poco en el tema, quizás, bueno, depende de los sistemas y de la edad que cada uno tenga, ¿no? Por ahí tiene más acercamiento a la filosofía o no, de acuerdo a los diseños curriculares que ha habido con el tiempo, han ido cambiando, ¿no? Hoy, en la actualidad, en los currículum, todos los chicos de la escuela secundaria tienen filosofía. Se da en el último año. En mi experiencia, cuando yo iba a la secundaria, yo tengo 45 años, no había filosofía. Yo soy egresado de una escuela técnica, soy técnico electromecánico, aparte de profe de filosofía, y no conocí nunca la filosofía. La conocí quizás por una búsqueda particular y en un momento me orienté mi vida hacia el sacerdocio, y para ser cura uno tiene que hacer 2 años de filosofía y después estudiar teología. Ahí me encontré con la filosofía y la verdad que me apasionó, ¿no? Y en este discernimiento, búsqueda del sentido de la vida de uno, vi que lo religioso o lo del sacerdocio no era, y continué el profesorado de filosofía, ¿no? Y la filosofía sobre todo tiene que ver con esto de, hay varias corrientes filosóficas, pero la filosofía en sí tiene que ver con esto de tratar de ejercitarnos en las preguntas. Gustavo, justamente nosotros una de las, digamos, lo que nos motiva a consultarte es que, digamos, nuestra tarea en la asociación es ver de qué forma podemos tratar de, por decirlo así, de bajar el nivel de conflictividad que hay en la sociedad. Y bueno, y la educación creemos que es un pilar fundamental. Ahora, ¿cómo relacionamos un poco ese conflicto latente que tiene la sociedad con la filosofía, con la educación, la violencia? A mí me parece que la filosofía nos da la herramienta de preguntarnos, y preguntarnos es por ahí hacernos conscientes de cosas, ¿no? A través de la pregunta uno toma conciencia, ¿no? Y desde ese lugar
uno puede evitar, ¿no? En este punto por ahí a veces uno piensa que aprende a través de la experiencia, y quizás la filosofía nos da la posibilidad de aprender a través del razonamiento, ¿no? Con esto yo siempre juego con los chicos y bueno, yo no necesito meter los dedos en el enchufe para saber que me va a dar la corriente, ¿no? O no necesito golpearme contra la pared para saber que la pared está dura y que hay un peligro, ¿no? A veces pasa que en la vida cotidiana tomamos dimensión de la vida o de los hechos cuando acontecen, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay situaciones que no tienen vuelta atrás, ¿no? Y ahí a veces, en esto, digamos, un claro ejemplo es, uno ve en la tele, no sé, tantos muertos, hubo un accidente en la ruta, ¿no? Y ya lo naturaliza eso, ¿no? Como que bueno, hubo un muerto, dos muertos, aparece como una cantidad de cuestiones, pero cuando ese muerto es un familiar mío, ahí tomo conciencia, ¿no? De lo que implica eso. Y quizás eso la filosofía tiene también con esto como la tarea de poder empezar a desnaturalizar estas cuestiones, ¿no? Quizás en este que estamos saliendo de esta pandemia y todo eso, nos hemos informado mucho sobre cantidad de casos, muertos y todo eso, y por ahí eso, al tenerlo tan presente acá, quizás lo tomamos como algo natural y son vidas, ¿no? Particulares de personas que tienen un entorno, una familia que se ha ido, y tomar conciencia de eso quizás también nos permite valorar, ¿no? ¿Cómo vincularlo con la educación y con la violencia? A mí me parece que es una linda herramienta en empezar a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que uno espera, ¿no? de la educación? En este caso de sus hijos, ¿no? O del Estado que educa. Lo que pasa es que pensar en educación es una cuestión muy compleja, ¿no? Quizás compleja, digo, por los actores o por el grado de conciencia que uno tiene de la dimensión que es educar, ¿no? Hablar de educación, digamos, no es solamente tirarle la responsabilidad a la escuela, ¿no? Sino que uno como padre educa a sus hijos, ¿no? Y desde ese lugar, pensar la educación tiene como múltiples factores. Quizá, no sé, yo soy un padre que no soy consciente de la importancia que tiene la escuela, por eso aparece el Estado y plantea la educación obligatoria, ¿no? Si yo como papá, no sé, digo, está bien, mi hijo si no quiere ir a la escuela que no vaya, ¿no? Para la ley y dice, no, el padre o tutor es responsable de velar por los derechos de ese chico. Entonces tiene la responsabilidad porque un menor no tiene, quizá no es plenamente consciente de sus derechos, ¿no? Por eso un adulto tiene que velar por esos derechos. Quizá cuando uno toma conciencia, no adulto, supongamos que mi papá me haya dicho, no, bueno, vos no querés estudiar, no estudias. Después yo tomo conciencia de adultos y, che, ¿y quién veló por mis derechos? ¿No? Entonces, y pensando eso como la escuela que brinda esa educación, ¿no? Pero la educación, digamos, ahí depende de dónde nos empezamos a parar, pero desde la gestación uno se está educando, ¿no? Desde que uno está desde el grado de conciencia, ¿no? No es lo mismo un sujeto que sus padres ya empiezan a pensarlo, a desearlo desde que se está gestando, a alguien que nace sin saber que venía, digamos, ¿no? Entonces es como para mí, ¿no? Es como mucho más profundo pensar la educación. Vos me preguntás a mí, bueno, vos, ¿cómo pensás la educación de tus hijos? Y para mí hoy yo creo que la escuela es un complemento muy importante, pero soy yo el que tengo que pensar la escuela de mis hijos, ¿no? Si en la escuela hay bullying y, no sé, son 40 alumnos y mi hijo no se encuentra en esa escuela, tendré que empezar a buscar si hay otras posibilidades, ¿no? Porque la vida de mi hijo que está en riesgo o que es vulnerada o que no se hace nada. El problema ahí es cuando no hay otras posibilidades, ¿no? Gustavo, vos decís que la filosofía nos lleva justamente, es una herramienta para pensar. Ahora, la familia como estructura mínima de la sociedad, ¿estamos pensando y estamos educando a nuestros hijos para ser
no violentos? Es que yo creo que si pensamos la violencia en el contexto, es un gran tema, porque quizás nos tendríamos que empezar a preguntar si nuestras prácticas o si nuestra educación, ¿no?, como adultos, no fueron violentas, ¿no? Hoy estamos en una coyuntura muy compleja en este sentido, porque, digo, ¿no?, pensemos, ayer fue Ni Una Menos, ¿no? 7 años del 2015, la primera marcha de Ni Una Menos, ¿no? Y desde hace 7 años ahora hay un promedio de una muerte de una mujer cada 30 horas, ¿no? Creo que son de un total de 1900 muertes en 7 años. No es que es una persona que sacada de un lugar que mata a una mujer, ¿no? Que hay que empezar a pensar que la estructura social plantea esto, ¿no? Y acá estamos hablando de esta cuestión del femicidio, ¿no?, por un lado, pero la violencia está en las canchas, la violencia está en las rutas, la violencia, digamos, por ahí hay que como empezar a tomar conciencia de que vivimos en una sociedad violenta, ¿no? La violencia también está en la explotación del trabajo, en un montón de ámbitos que por ahí, yo lo pienso así, ¿no? Como que es un momento en donde nosotros tenemos que empezar a revisar también nuestras prácticas, ¿no? Bueno, yo como papá, capaz que estoy teniendo algunas actitudes violentas y quizás fue porque a mí me educaron así y que antes era otro contexto, eso no se percataba, digamos, ¿no? Digo, no hace mucho tiempo la violencia física en la escuela no estaba mal visto. O sea, a mí digamos, desde mi experiencia, mi mamá me decía, bueno, algo habrás hecho para que la señora te tire la oreja, digamos, ¿no? Hoy en día, si un docente no puede tocar un alumno, ¿no? Porque hay una conciencia fuerte de que el otro sujeto es menor, es otro contexto, ¿no? Otro ejemplo, claro, no sé, que digo como para pensar esta cuestión cultural, ¿no? Cuando yo iba al secundario, el profe fumaba en clases, ¿no? No había una conciencia de que estábamos fumando todos, ¿no? Hoy en los restaurantes hay que ir a fumar afuera, pero eso también lo podemos pensar en los aviones, en los colectivos, había ceniceros, ¿no? Se ha fumado quizá desde la década del 40 hasta el fines de los 90, digamos, sin ningún problema. Después uno empieza a ver que, che, yo si fumo le estoy contaminando el aire al otro, el otro es fumador pasivo y ahí también, digamos, tomar conciencia de eso, también en esto pensando de la filosofía, nuestro lenguaje empieza a cambiar también, ¿no? Porque empezamos a poner palabras a cosas que antes no, esto, ¿no? Por ejemplo, el término femicidio es nuevito. Sí. No sé si han visto en Netflix el caso María Belsunce, que aparece en la serie, que fue del 2004, 2005 creo. Ahí aparece eso como un crimen pasional. Y ahí hay un cambio en concepto, ¿no? No es lo mismo decir un femicidio que decir crimen pasional. Y antes era un crimen amoroso, ¿no? Entonces, y si uno se pone a pensar, ¿puede ser que alguien mate por amor? Eso no es amor. O si eso estaba, ¿no? O si podemos analizar una letra de algún tango y todo eso, aparece como la violencia en este contexto, esos escenarios aparecen como cuestiones violentas, ¿no? Quizás si lo pensamos en eso, yo creo que en la escuela ha habido mucha violencia, desde la violencia física hasta una violencia sistemática, ¿no? Digamos, hay una tradición por una tradición escolar, decir, bueno, este no sirve para la escuela, anda a trabajar, ¿no? Y a veces eso como que está asumido. Hoy la ley de educación dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela, no hay uno que no sirva para la escuela. Pero ahí también está proponiendo un cambio cultural, ¿no? Porque, digo, desde el 2006 para acá, que es
el que está rigiendo la nueva ley de educación nacional, dice que todos los chicos tienen que estar en la escuela, ¿no? Entonces, esto que se venía como diciendo, bueno, vos no servís para la escuela, repetiste una vez, 2 veces, te vas a trabajar, ya cae en desuso, ¿no? Pero eso también nosotros educadores tenemos que incorporarlo. Hay muchos colegas que siguen pensando desde ese lugar, ¿no? Es más, eso también es, durante un montón de tiempo, los chicos, los alumnos se tenían que adaptar a un régimen, ¿no? Hoy la política educativa está planteando de que cada escuela tiene que adaptarse a su territorio, ¿no? Y cada institución tiene que ir viendo qué es lo que necesitan esos actores, ¿no? Y la escuela hoy, desde lo legal, desde el marco legal, invita a la familia a meterse en la escuela. Le da protagonismo a los alumnos a que participen democráticamente. Ya no, digamos, desde el marco legal está pensado ya, por ejemplo, un equipo de gestión. El director no es la cabeza que dirige todo, sino que el director tiene que manejar un equipo, porque ya está esta articula. Claro. Hay participación articulada por el director. Exacto, pero lo que pasa es que eso es cambiar una tradición muy fuerte, ¿no? Todavía se sigue, digamos, como pensando esta cuestión jerárquica piramidal que, digamos, de algún tipo de gestión, ¿no? Entonces, esto vos me preguntas, ¿no? Bueno, ¿y cómo aparece la violencia? Y aparece en un montón de formas, ¿no? Por eso me parece que ahí la filosofía entra desde un lugar importante, ¿no? Para empezar a plantear estas cuestiones. Por ejemplo, Michel Foucault, que es un filósofo francés, empieza a plantear que las instituciones de encierro, que son las instituciones modernas, ¿no? Sobre todo que son del siglo XVIII, siglo XIX en Europa, ¿no? Hay algunas instituciones que normalizan, ¿no? La cárcel, el manicomio, el hospital y la escuela. Esas son instituciones que se crean en la modernidad, en el siglo XVIII, siglo XIX, y generan una manera de ver las cosas. Y que hasta hoy, si bien pasaron un par de siglos, ¿sí?, todavía siguen conviviendo con nosotros. Y lo que dice Foucault es que se genera entre estas instituciones un adentro y un afuera. Adentro van los anormales y afuera están los ciudadanos que son normales, ¿no? Digo, ¿por qué alguien que tiene que ir a la escuela es un anormal? Porque tiene que prepararse para la vida social, ¿no? Digo, hoy alguien que no estudia ni trabaja es considerado un vago, ¿no? Está como esa figura, ¿no? Claro, y esa figura es porque, digamos, la escuela normaliza, ¿no? Foucault hace una crítica a estos lugares también porque al normalizar esto, aparecen ahí unas relaciones de poder, que esas relaciones de poder generan una subjetividad que marcan una tensión, ¿no? Así, bueno, esto que hablamos al principio, ¿no? O que recién hablábamos, decir, bueno, ¿de dónde pienso yo que no sirvo para la escuela? Y yo, supongamos, ¿no? Repetí 2 veces, quizás repetí porque tenía problemas familiares, o repetí porque tengo otro tiempo de maduración, por X motivos, ya la institución dice, este no sirve, chao, a trabajar. Y yo, 10, 12, 15 años, me voy construyendo desde que no sirvo para trabajar, para estudiar. Entonces voy a trabajar, pero voy a tener menos posibilidades de que así el que ha estudiado, ¿no? Y de ahí me construyo, y de ahí me caso, y tengo mis hijos, y yo pienso que yo no puedo enseñarle a mis hijos, porque yo no sirvo para la escuela, pero me esfuerzo para que mis hijos vayan a la escuela, pero yo ya asumí que no sirvo para la escuela. Y ya está, ¿no? Y en eso a veces, y si no tengo esa habilidad o esta cuestión, puedo decir, bueno, este es mi hijo y es hijo mío, y claro, tampoco sirve para la escuela. Entonces viene a trabajar conmigo, ¿no? Y así se va como generando toda una ronda, ¿no? Que
que lo vivimos a diario eso, ¿no? Entonces ahí pensar esta cuestión también de la violencia, hay mucha violencia sistémica también. Digo, la violencia no solamente es pegarle a otro o agredirlo, sino también poder empezar a pensar que, no sé, lo estoy pensando ahora, ¿no? No visibilizar o no darle palabra a mucha gente también es violento, ¿no? Por eso aparecen estas cuestiones, ¿no? Los quiebres, las rupturas, porque la cosa explota porque hay alguien que quiere decir algo y no se lo está escuchando, ¿no? Entonces, desde ese lugar también podemos empezar a pensar, ¿no? Cómo nos manejamos o cómo vivimos en sociedad. Foucault lo que empieza a plantear esto es que todo es relación de poder. Todas las relaciones que se dan en relación de poder. Pero lo importante en esto, lo que hace mucho hincapié, es en poder pensar que yo tengo un cierto poder, ¿no? Eso, por ejemplo, en clase jugamos, ¿no? Así, bueno, vos lo planteás esto en clase, ¿quién tiene el poder? Los chicos dicen, vos tenés el poder. ¿Por qué? Porque vos pones la nota. Es verdad que yo pongo la nota, pero también hay otras formas de poder que por ahí los chicos no lo ven. Si los chicos hablan y no me prestan atención a mí, y están haciendo, quizás inconscientemente, pero están haciendo uso de su poder, ¿no? Si todos se ponen de acuerdo y dicen, no lo escuchamos al profesor, están haciendo uso de su poder, ¿no? Pero aparece legitimado por la institución de que quien tiene el poder es el que pone la nota, ¿no? Bueno, es el principio de autoridad. Claro, pero ahí hay un punto también, ¿no? ¿Desde dónde se construye ese principio de autoridad? Si vos me respetás autoridad porque me tenés miedo, o vos me respetás como autoridad porque lo que te estoy enseñando, diciendo, vos lo ves como algo valioso, ¿no? Bueno, y ahí podríamos empezar a pensar esta cuestión violenta, ¿no? Yo digo, cállate porque te pongo un 1. ¿Me respetás porque te estoy mostrando autoridad? ¿O desde dónde sale la autoridad también, ¿no? Claro, hay como una autoridad formal y una autoridad que tiene que ver con el ejercicio de tu trabajo. Claro, ¿no? Pero sí, pero también, ese me parece que es un tema interesante, ¿no? A veces, creo que yo lo pienso desde mi trayectoria, ¿no? Muchas cosas uno no aprende por miedo, más que porque es consciente de que es valioso, ¿no? Después uno toma conciencia, o quizá, no sé, me hago cargo de mi educación, ¿no? Yo las aprendí por miedo. Es decir, bueno, no, al profesor no le discutí porque es el adulto. Yo pienso hoy que hay algunas cosas que sí hay que discutir a algunos adultos también, ¿no? Si hay abuso de poder, si hay algunas cosas que no están bien planteadas, está bueno que los chicos puedan decir, profe, me parece que así no es la cosa. Bueno, yo creo que yo no, obviamente que te doy mi opinión desde la práctica, desde el conocimiento personal, pero no desde el conocimiento teórico que tenés vos de filosofía, pero creo que a través de las generaciones eso fue cambiando, porque cada vez los más chicos cuestionan más a los más grandes. Sí. Mi hijo me cuestiona en cada cosa, no sé, mínima, ¿no? Que a mí no se me hubiese ocurrido hacerlo con mi viejo, y a mi viejo mucho menos con su padre, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, pero no es que entra, no sé si entra en conflicto ahí la autoridad. Lo que se da otro juego de relación de poder o de intercambio que hace que la cosa se enriquezca. Bueno, pero porque vos lo estás pensando que se enriquece ahí. Y sí, pero pensá que si vos te formaste como que tu papá te educó bien y vos tenés que seguir el modelo de tu papá, estos cuestionamientos de tu hijo te van diciendo lo estoy formando mal a este pibe, porque no está haciendo como yo era con mi papá. Entonces, ¿no? Esa cuestión pasa siempre, a mí me parece que es una cuestión como anacrónica, ¿no? Uno sale del contexto. Es decir, tu hijo es así hoy, no solamente porque vos generás ese vínculo, sino porque todo el contexto hace que él participe. No sé, hoy los pibes vienen las vacaciones y te dicen que voy a tal lado, y ya esas relaciones de poder empiezan a... Y vos lo pensás así,
Y yo le decía a mi viejo dónde quería ir, ¿no? Es otro contexto. Pero tiene que ver también con esto, con la apertura o el ejercicio de uno, porque vos estás diciendo, bueno, acá, en esta relación con mi hijo, estoy viendo una posibilidad, ¿no? En otros escenarios no lo ven como una posibilidad, lo ven como este pibe está enfermo, este está loco, o cómo es un irrespetuoso, cómo me va a plantear esto, ¿no? Entonces esas cosas se van construyendo. Por eso este autor lo que plantea como algo muy importante es que el saber es poder. Cuanto yo más soy consciente, más sé, ¿sí?, más poder tengo. Y esto lo podemos pensar desde la conciencia de uno, o también lo podés pensar desde este lugar de la dominación de otro, ¿no? Si bueno, yo cuanto más conozco de un grupo, más lo puedo manipular, ¿no? El punto, o lo que plantea Foucault en esto, es que estaría interesante de que si pensamos todos en relaciones de poder, que todos seamos conscientes del poder que tenemos. Un alumno tiene mucho poder hoy, pero es medio raro en relación en el aula, ¿no? Porque ellos te dicen, bueno, vos tenés el poder porque ponés la nota, pero a veces no te dan bolilla. Vos estás explicando y te tenés que callar para que mostrarle que querés seguir explicando, porque están charlando, y tenés que esperar. Ya no llevamos el ritmo, ¿no? Y también, por otro lado, la política educativa tiene, o la ley deja muchos espacios de participación democrática. Por ejemplo, hay como un incentivo a que haya centros de estudiantes, ¿no? Hay en las escuelas, tiene que haber un consejo de convivencia, que lo deberían integrar todos los actores de la comunidad educativa: alumnos, profesores, directivos, padres, ¿no? Está como pensado para que la cosa sea participativa, ¿no? Pasa a veces que en la práctica cuesta como habitar esos lugares, ¿no? Y para mí tiene que ver también con nuestra historia como identidad, ¿no? Es pensar que, bueno, yo nací en el 76, como que la dictadura o la cuestión esta democrática ha empezado a caminar nuevita, ¿no? 40 años. Y eso en las escuelas, por ejemplo, acá el 9 de julio, hoy, no sé si hay un centro de estudiantes así como bien plantado que venga funcionando, ¿no? Hay ahí algunos intentos, pero cuesta, digamos, como que eso se vaya como haciendo como un hábito, ¿no? Y ahí me parece que hay una cuestión. Perdón, Gustavo, cuando me quedé pensando con esto de decir de las relaciones de poder, pero a veces tener poder, máximo poder, mediano poder o mínimo poder, no garantiza un resultado social, vamos a ponerle aceptable, no digamos óptimo, aceptable. Por ahí a lo mejor el ejercicio de ese poder puede ser tomado de mala forma. Claro, puede ser abuso de poder. Claro, o aún no, aún puede tener una elección equivocada. Digamos, yo pensaba lo del alumno, vamos a decir, los alumnos tienen poder cuando en un momento determinado dicen, seguimos hablando y no escuchamos al profesor. Esa utilización del poder los saca de la instrucción a la cual ellos van a participar. Entonces, digamos, ¿cuál sería digamos, lo novedoso o lo importante para ese sujeto ir en contra de lo que fue a buscar? Porque en definitiva... Yo creo que está bien lo que me estás planteando, pero ahí me parece que hay otro elemento que está bueno para pensarlo y que tiene que ver con eso que hablábamos al principio de ser conscientes, ¿no? Por lo que yo escucho, y en esto yo doy clase en los últimos años,
no son muchos los chicos que van a la escuela porque ellos quieren. Pensá esto en el grado esto que hablábamos al principio de conciencia, ¿no? Muchos, porque la política plantea que la educación es obligatoria, y porque los padres creen que es lo mejor, muchos ahí a los 17, 18 años, hoy están pensando que están ahí obligados. Bueno, pero eso es una falla a lo mejor de nosotros, los adultos, ¿no? Pero, que no sabemos incentivar. Pero lo que pasa es que también ahí digo, lo podríamos pensar en una cuestión de la sociedad también. Ahí podríamos empezar a pensar, decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la escuela? ¿Para qué yo mando a mi hijo a la escuela? ¿O qué le estoy pidiendo yo a la escuela que haga? Porque también, bueno, también está bueno esto que podamos contextualizar acá el 9 de julio, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, estar en sexto año acá el 9 de julio no es lo mismo que estar en Capital, ¿no? O vivir en Palermo, o vivir en el conurbano un sexto año, ¿no? Hay, digamos, como una realidad muy particular. Y los chicos que pueden continuar sus estudios terciarios o universitarios en otras ciudades, ¿sí? Tienen un cambio sociocultural muy grande, ¿no? Porque de estar acá con todas las seguridades familiares, afectivas, académicas, todo, van a otro lugar a comenzar de cero, ¿no? Un pibe de Capital o de La Plata no tiene ese cambio tan brusco, ¿no? Y pensar también que como que la evolución de los chicos ha ido como creciendo paulatinamente también, ¿no? Hace 50 años un pibe que salía de la secundaria ya estaba formando su vida, se casaba, tenía un trabajo, o estudiaba y se casaba. Hoy los pibes lo ven a eso como muy lejos, a los 17, 18 años, ¿no? Entonces, y a veces pasa, digo esto porque quizás uno está en el ámbito educativo y no ve, pero a veces pasa, yo tengo amigos que se quedaron con la idea de que la escuela es lo que fue cuando ellos iban a la escuela. Y hoy es otra escuela completamente distinta. Entonces, digo, ahí tenemos como una mirada errada de lo que es hoy la escuela o la educación. ¿Cómo se mete el tema que nosotros justamente estamos tratando de elucidar, más allá de la educación? Me parece, coincido en parte de los conceptos tuyos, en parte vos tendrías alguna discrepancia u otra mirada, pero ¿cómo entra en juego educar para la no violencia? ¿Se tocan estos temas en el colegio? Porque lo que pasa es que la escuela no es ajena a la sociedad, ¿no? Claro, digamos, por ahí podemos decir que la escuela es producto de la sociedad y en la escuela aparece la violencia de igual forma que aparece en la sociedad, ¿no? ¿Cómo educar en eso? Hay algunas pautas muy claras que vienen también, así como una bajada fuerte de las políticas educativas, por ejemplo, en el bullying, en el acoso, en una perspectiva de género. Hay como toda una bajada, pero también aparecen esas controversias propias también, ¿no? No hay en la escuela una mirada homogénea. Yo como profesor tengo esta idea o trabajo de este lugar y otro profesor tiene otra idea. La cuestión es ahí empezar a ver que a todos nos rige un marco legal, ¿no? La política educativa dice que vamos por acá. Y la cuestión está ahí en que cada uno cómo empieza a obrar con esto, ¿no? Por eso también ahí hay que intentar empezar a pensar la institución como un todo. Hoy, a nivel institucional, también la escuela no puede estar aislada, tiene que trabajar con otras organizaciones, ¿no? Hay casos de violencia en la escuela y ahí intervienen niñez, adolescencia, hay, digamos, como
tiene que empezar a pensarse en la institución educativa en trabajo en conjunto con otras instituciones, ¿no? Que cuesta, porque digamos, siempre fue como una cuestión individual, ¿no? Como estancos. Claro. En esto también, ¿no? En la clase cada maestrito con su librito y hoy es más compleja la cuestión, ¿no? Es más compleja desde este lugar de que hay que mirarlo desde una mirada como integral, ¿no? Por eso digo, no solamente esto se trabaja o se debería trabajar en la escuela, ¿no? Sino también es pensar esto en la familia, ¿no? Por eso, ¿cómo pensamos en la familia? A ver, primero, de tu experiencia, la familia, en ponerle así para dar una noción ejemplificadora, así medible, ¿cuánto participa la familia en la educación? Ponerle conjuntamente con la escuela, vamos a poner un rango del 1 al 10, así para hacerlo, digamos, para la persona que lo pueda escuchar tenga una idea más clarita. Es que ahí también, ¿no? La cuestión es pensar cómo estaría bueno que participe, ¿no? Uh-huh. Porque también, si lo pensás desde el lugar de la escuela, cuando la escuela ha tenido este poder, viste que hablábamos de Foucault, este poder institucional tan fuerte y que decía o daba legitimidad o no, que entre la familia como política educativa, que entre la familia a la escuela, también genera un ruido fuerte dentro de la escuela, ¿no? Así, bueno, ¿qué van a venir a hacer acá? Es como cambiar la estructura, ¿no? Y cuando uno modifica las cosas, se generan estas cuestiones. Y a mí me parece que hay ahí como cuestiones culturales fuertes, ¿no? La escuela quiere seguir manteniendo esa autonomía de que no se metan en la familia, y la familia tampoco tiene ese ejercicio de meterse, ¿no? Y también ahí estamos hablando de familia, el concepto de familia como si fuese una cosa homogénea, pero yo creo que cada familia espera de la escuela cosas distintas, ¿no? Hay familias que esperan que la escuela dé contenidos. Hay familias que esperan que la escuela sea una guardería, que me cuide del pibe mientras yo laburo, ¿no? Hay familias que esperan de la escuela una socialización más grande. Y hay infinidad de cosas así. En esto, para responder, yo lo que veo por ahí de la experiencia es que en el nivel inicial y en el nivel primario hay muchos acercamientos de la familia a la escuela, pero desde un lugar así de invitado, digamos, ¿no? Acto, vamos a hacer una colecta, tal cosa, vamos a ver, hacer una salida, necesitamos papá, desde ese lugar. En el nivel secundario, quizás también tiene que ver una cuestión evolutiva de los chicos que ya no quieren que los papás estén metidos ahí, es casi nula, ¿no? Los papás aparecen ahí cuando la escuela los llama, hay algún caso conflictivo o algo, pero no hay como una mirada integral, ¿no? de pensar la familia, aunque la política lo plantee que tiene que haber, ¿no? ¿Y cómo, desde tu perspectiva, cómo ves que la sociedad, con la estructura mínima, con la familia, perciben la educación? ¿Qué importancia le dan? ¿A dónde creen que tiene que apuntar la educación? Porque a mí, bueno, yo tengo mi pensamiento, pero no te quiero adelantar, pero digamos, creo que hay una cierta, la verdad que como sociedad, en algunos puntos andamos bastante flojos. Y creo que el tema de la educación, por lo menos en lo particular, a mí me parece que no le estamos dando la importancia que realmente ocupa, ¿no? Para la evolución de la sociedad. Para mí, y pensando desde este lugar, digamos, como para enmarcar una cuestión, me parece que vuelvo a esta cuestión individual, ¿no? O a esta cuestión de casos de familia, tiene que ver mucho el nivel social, ¿no? Qué es lo que cada uno espera, ¿no? Si yo estoy en un nivel en donde estoy pensando que mis hijos van a seguir un estudio universitario, entonces estoy centrando en ciertas cosas, ¿no? Pero por ahí me ha tocado, por ejemplo, vivir algunas experiencias con algunos alumnos de pensar así, mira, profe, soy la primera o el primero que voy a recibir un título de secundario de mi familia, ¿no? Eso, bueno, a mí como que un poco me emociona, ¿no? Así, bueno,
ahí hay un logro, no solamente de ese pibe, sino de todo un linaje, ¿no? Bueno, pero eso es, a ver, yo en mi caso particular, mi papá hizo primero inferior y mi mamá primero superior de aquella época. Obviamente me tocó ser el primer profesional, pero bueno, más allá de eso, era muy clara la cuestión, por lo menos lo que yo tengo conocimiento de la época en que mis padres, yo era chico, mis padres, conjuntamente con el padre de mis compañeros, todos tenían muy claro que para las familias humildes el ascenso social se daba a través de la escuela. El viejo título, mi hijo el doctor, ¿no? Claro. Entonces se programaba cualquier trabajador, incluso el mínimo, digamos, la persona que estuviera en la estructura social más baja, estaba siempre con la cabeza pensando en el ascenso social de su hijo, de sus hijos, de uno o varios, lo que fuere, pero siempre era a través de la educación. No pensaba que podía ser a través de, no sé, de la fama, o que ahora se puede utilizar el fútbol, un deporte. No, siempre era la educación, ¿no? El motor era la educación, el ejemplo para salir adelante era la educación. ¿Hoy eso está en crisis, ese concepto? Sí, yo creo que sí, hoy no es un cambio. Por eso digo que también tiene que ver con el nivel social, ¿no? Muchos lo ven esto como un paso previo o tener un título para, ¿no? Pero como que en muchos casos es un título vacío, ¿no? Vacío de contenido. Si dame el certificado, que eso me habilita un montón de cosas, pero no sé si puedo legitimar esos conocimientos, ¿no? Ahí me parece, y también si pensamos algunos números que hay actuales, solamente un tercio de los chicos terminan la secundaria. De los que ingresan a la secundaria, solamente un tercio, ¿no? Pensando en la pandemia esa es una cuestión social grande. Si recién en el 2006 se plantea como desde la ley la escuela secundaria obligatoria, ¿no? O sea que llevan 15 años más o menos de puesta en marcha de esta ley. Pero esto es una cuestión cultural, social, que tiene que cambiar, pero para que cambie me parece que lleva mucho tiempo, ¿no? Antes esto, quien hacía la secundaria era esto, para tener un estudio universitario o terciario, y no todos tenían que hacerlo. Hoy todos la tienen que hacer, ¿no? Hay un cambio como de paradigma, pero que lleva tiempo modificar eso, ¿no? Y por otro lado, esta realidad, ¿no? Ahí aparece en este punto que a veces no se legitima lo que pasa en la escuela. Para mí, porque no se toma conciencia, ¿no? Esta conciencia de, bueno, vengo acá porque me obligan, o lo tengo que hacer porque quiero estudiar otra cosa, y no se toma conciencia de la práctica en sí que hay. Porque de hecho se aprende, ¿no? Saquemos la escuela. Yo creo que el ser humano aprende porque tiene esas capacidades para aprender, ¿no? Aprendemos a comer sin ir a la escuela, aprendemos a hablar sin ir a la escuela, ¿no? Que lo aprendemos de chiquito, a controlar nuestro cuerpo, ¿no? Ir al baño y esas cosas, lo aprendemos a los 2-3 años y no hay un especialista en eso, ¿no? Uno aprende la lengua materna sin tener una profesora de práctica del lenguaje, ¿no? Aprende. Pero después eso se empieza como a encuadrar y ahí como que mucha gente como que se corre de eso, ¿no? Y hay aprendizajes ahí. Yo creo que, bueno, yo soy de la filosofía, ¿no? También pensar eso que en el diseño filosofía está en 2 horas el último año, ¿no? Quizás si estas cosas uno empezase en el jardín jugando con las preguntas y después en la escuela primaria uno sigue reflexionando y viendo que hay algunas preguntas que uno siempre se las va haciendo y hace ese ejercicio del filosofar, construiríamos otras subjetividades también, ¿no?
podríamos pensar esta cuestión, decir, bueno, a ver, yo estoy acá no me gusta que me digan así, o me siento mal que me traten así. Creo que la filosofía nos da estas posibilidades, ¿no? Sobre todo de preguntarnos y interpelarnos unos con otros también, ¿no? No es necesario que pensemos todos iguales, no es necesario que coincidamos en todo, pero sí es necesario en esto, para pensarlo desde el lugar de la violencia, que podamos respetar al otro como distinto, ¿no? Y no estamos, un montón de tiempo la escuela como que marcó una norma, ¿sí? Hay que ser así, ¿no? Y eso nos quitó espacios de diálogo, de disentir. Hay cuestiones muy litisas ahí, ¿no? De fútbol, religión y política no se habla. ¿Por qué? Porque discutimos y tenemos que aprender a discutir sin enojarnos, sin insultarnos, ¿no? No está mal acalorarse con una discusión, está mal que te diga, bueno, sos un estúpido porque pensás así, ¿no? Porque ahí está la agresión, ¿no? En cuando yo te descalifico porque no coincidís conmigo. Pero acalorarse con una discusión, por eso digo, a veces eso también, ¿no? En el ámbito filosófico, las discusiones son buenas. ¿Y cómo toman los jóvenes, que vos estás en el último año o los últimos 2 años, cómo se llevan con la filosofía? ¿Cómo de alguna forma la transforman en una herramienta cotidiana para su vida? Particularmente acá en 9 de julio, el último año, con la semana de la primavera, y por ahí en algunos colegios que se van en viaje a Bariloche y eso, de septiembre a noviembre es como bastante complejo tener una continuidad, ¿no? Pero al principio les cuesta mucho porque ya vienen como formateados de la escolaridad, y muchos piensan que la filosofía es historia, que se podría tomar también como historia, si estudian los filósofos. La intencionalidad mía es generar un espacio donde uno se interpela, y eso a muchos pibes les cuesta un montón entender. Les cuesta un montón entender que hay un espacio en donde no hay respuestas concretas, ¿no? Cuando tirás una pregunta y vos decís, bueno, este autor piensa esto, bueno, ¿y con cuál nos quedamos? Y tenés que elegir vos, ¿con cuál te quedás vos, no? A mí me ha pasado eso. El final abierto. Claro, o el final el que vos decís, ¿no? ¿Qué es lo que vos creés o qué es lo que te parece más razonable? Cuesta mucho, porque también tenés, por ejemplo, los alumnos que son súper aplicados y bueno, ¿y usted qué quiere que yo diga? ¿No? Bueno, yo quiero que diga lo que vos pensás. Y a veces no hay voz propia. No hay voz propia porque la escolaridad lo llevó a decir lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Y si eso lo pensamos a nivel social, me parece que es grave, ¿no? Porque cada uno podría decir, no estoy de acuerdo con esto, o esto me parece mal, o esto... Por eso digo que también en esta cuestión institucional, a veces al rol del docente lo ponen como muy arriba, como el dueño de la verdad, y desde todos los ámbitos se podría plantear las cosas filosóficamente, hasta de la matemática, ¿no? Yo eso lo aprendí, digamos, desde mí. Yo pensaba que era un burro con la matemática, y con el tiempo entendí que no era un burro, entendí que tengo otra manera de razonar las cosas. Yo en matemática aprendí procedimientos, ¿no? Y ¿cómo te explicaba esto? Tenés que hacer así. Yo quería entender por qué era así, y me llevaba más tiempo a entender, y por eso siempre me la he llevado, digamos, ¿no? Pero de grande entendí que tenía otra manera de pensar, ni mejor ni peor, otro tiempo, quizá un pensar más reflexivo, ¿no? De buscarle, y poder hacer por otro lado, ¿no? Y a veces hay cuestiones de la matemática que tienen que ver con la filosofía, pero que no se las plantea como un problema filosófico, ¿no? Yo me planteé un ejercicio, y bueno, la cuestión filosófica ahí sería, este ejercicio en lo cotidiano, ¿cómo aparecería? ¿Dónde tengo que aplicar un logaritmo? ¿No? Como que es muy complejo porque no sé si hablaba con vos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Paenza hace de la matemática problemas, ¿no? Sí. Problemas, ¿cómo resolvemos eso? Digo, ojalá que
todos los profes de matemáticas tuviesen esa ductilidad, ¿no? Pero también eso, volvemos a la educación, y bueno, ¿cómo formamos nuestros educadores también, ¿no? Ahí hay, bueno, ese es otro mundo mucho más complejo, pero ahí me parece que hay un punto, ¿no? ¿Cómo enseñamos? Digamos que si no, corregime si interpreto mal, pero vos decís que la filosofía, a través de la pregunta y de la repregunta y de la duda, nos podría llevar a cuestionar digamos, procederes, pero y también nos podrá llevar a analizar cuestiones sociales en función de un mejor resultado. Exacto, pero todo es así, ¿eh? Podríamos pensar en la historia también. Es decir, ¿por qué tenemos la idea de los próceres? Ahí hay una cuestión política, ¿no? Una cuestión de intencionalidad, decir, bueno, la figura del prócer. Pero digo, en esto lo mismo, ¿no? Que con la figura del director. El director solo en la escuela no hace nada. El director tiene secretarios, profesores, preceptores, alumnos, y el prócer también, ¿no? El prócer solo, sin su tropa, no hace nada también, ¿no? Perdóname, Gustavo, lo que querés decir de vos acá es que estás cuestionando la autoridad por la autoridad en sí misma o querés revalorizar al grupo que sigue atrás de la autoridad que encarna la autoridad máxima. No, te daba este ejemplo de la historia, desde cómo nosotros nos fuimos construyendo. ¿Dónde ponemos la mirada? ¿No? La mirada es esa. Digo, y nos pasa eso en lo cotidiano, ¿no? Pensaba hoy Messi, ¿no? Pero Messi si no tiene 10 compañeros, ¿no? Por más que sea el mejor del mundo, no va a poder demostrar, ¿no? Bueno, a mí me gusta un poco el fútbol también y fíjate cómo la cosa va cambiando, ¿no? A lo que voy en esto es que te daba este ejemplo de la historia como para ir pensando que hubo una intencionalidad política de decir, bueno, vamos a construir esta figura, ¿no? Por eso también hay como un revisionismo en la historia, pero lo podríamos pensar también en la filosofía. En la filosofía, pero podríamos pensar en las ciencias naturales también, ¿no? Cuál es el marco teórico y por qué se enseña de esta manera. Y puede haber otras maneras de enseñar también, ¿no? Y así, pero me parece eso también, ¿no? Que no tenemos un ejercicio como sociedad quizás filosófico o crítico, ¿no? Nos vamos haciendo a medida que nos animamos a cuestionarnos, ¿no? Es todo un camino ese, y como que también la filosofía, o como yo lo pienso, es como un viaje de ida, no volvés. Y ahí también está por eso a veces lo charlamos con los chicos y que dicen, profe, ¿por qué mejor no preguntarse tanto y ser feliz, ¿no? Porque cuando uno empieza a preguntar se da cuenta de que tiene sentido esto que nos preguntamos, y ahí está esta cuestión de la ignorancia y la felicidad, si es así o preferís o vivís mejor siendo consciente de la realidad que te condiciona, y por ahí, bueno, estará en cada uno también, ¿no? Cómo decide vivir, pero ahí hay una elección. Si el punto es que si no decidís, es porque no tenés posibilidades, ¿no? Y la filosofía creo que siempre da esta cuestión de ver una posibilidad. Gustavo, para no robarte más tiempo, antes de saludarte, para despedirte y agradecerte, si tenés algún concepto que nos puede dejar para todos acerca de cómo podemos ejercer esta manera de ver la vida a través de la filosofía, pero orientada más hacia nuestro objetivo, que es lograr una sociedad menos violenta. Yo creo que eso también, te conté al principio que trabajo en el profesorado para formar docentes, y yo también a los alumnos les planteo esto, que como para poder enseñar uno tiene que hacer un camino interno también, ¿no? Porque esto no es, no sé, como hacer quesos o levantar una pared, uno trabaja con personas, ¿no?
y en nuestra historia, en nuestra escuela, como que nos ha marcado, ¿no? Y como que es necesario revisar nuestra trayectoria. Y en esta cuestión que vos planteás, por ahí quizás me parece como que interesante dejarnos el espacio para la pregunta si en nuestras prácticas personales por ahí no hay algunas cuestiones de violencia, ¿no? Quizá no es muy lindo replantearse estas cuestiones, pero quizás eso nos abre los ojos para empezar a ver que por ahí yo considero esto, ¿no? El lugar más fácil para cambiar es el que ya estoy habitando yo, ¿no? Yo puedo cambiar antes que vos, ¿no? Porque está en mí. Si yo estoy esperando que vos cambies, puedo estar toda la vida esperando porque depende de vos, ¿no? Digo, a mí me parece que hay esta idea de poder darnos la chance de pensar nuestra práctica, porque venimos de una cultura, ¿no? Venimos de una construcción social que nos configura y a veces no somos conscientes de nuestro lenguaje, de nuestras prácticas. A veces hay bromas que uno hace que después dice, ¿por qué dije esto? ¿No? Y quizás uno lo dice porque viene y por ahí repensarnos nosotros nos da la posibilidad de generar otros espacios, ¿no? Gustavo, para la próxima, seguramente ya te voy a comprometer con la próxima, pero estaría bueno tratar un poco el concepto de igualdad, que me parece que es, para mí por lo menos, un pilar justamente del respeto al otro, ¿no? Y Claro. es un tema que da para largo. Así que bueno, te agradezco esta mano que nos das, colaborando con nosotros, con la sociedad, a través de ayudarnos a pensar, estamos de la asociación viendo a ver de qué forma podemos nosotros dar herramientas para mejorar un poco la paz social. Y bueno, esta me parece una herramienta muy útil y te lo queremos agradecer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y en esto, digo, yo soy como muy curioso también y me gustan los nuevos emprendimientos y en lo que pueda ayudar, materia dispuesta. Sí, acuérdate la próxima, bueno. Concepto de igualdad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.